Libro de Colosenses, vamos al capítulo 1 y en esta mañana, Dios mediante, vamos a poder terminar, ¿verdad?, con esta sección que nosotros habíamos comenzado el domingo pasado y luego el próximo domingo vamos a terminar con los versículos del 13 al 14, entonces luego seguir con el resto del capítulo 1. Así que Colosenses 1, vamos a leer el versículo 9, aunque ya vimos ese versículo la semana pasada, pero para ayudarnos con el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 nos da ahora cuál es el propósito de la oración del apóstol Pablo. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y terminamos con el versículo 12 en esta mañana, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y titulamos este ministerio, estos dos mensajes, la petición, la oración que influye en tu vivir. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana. Padre, somos totalmente incapaces de poder entender y comprender tus verdades, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que nos ayude en esta mañana, que tú abres, Señor, nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras mentes, Señor, para que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu, nos hable, nos transforme, nos guíe, Señor, nos aliente, nos rete, Señor, a vivir para ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí juntos como hermanos, Señor, en tu casa. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La petición o la oración que influye en tu vivir. La semana pasada nosotros comenzamos con la ilustración del Super Bowl número 54, que se celebró ya hace 2 semanas en Miami, donde nosotros dijimos que una cantidad inmensa de personas, algunos 64,000 personas pudieron ver y participar del Super Bowl, y donde nosotros dijimos que una característica bien notoria, importante de ese Super Bowl es que fue el Super Bowl o uno de los Super Bowl donde sobró más comida de toda la comida que se llevó ahí para vender y para dar a otras personas. Donde al final del juego se pudo recolectar tanta y tanta comida que pudieron inclusive alimentar 5 albergues en el sur de la Florida. Donde pudieron alimentar una cantidad inmensa de personas. Y nosotros comentamos y dijimos que sería algo absurdo para una persona al final del juego decir, wow, la verdad que yo no me llené, no encontré suficiente comida, porque hubo una cantidad inmensa de comida que aún sobró y que aún también van a poder alimentar o alimentaron a una cantidad considerable de personas. Y nosotros tomamos esa ilustración y nos dirigimos al versículo 9 en su Biblia, en el capítulo 1, donde nosotros ahí estudiamos donde Pablo oraba y dice que no cesaba de orar a Dios por los hermanos allá en Colosas para que
no es que sean llenos, ¿verdad?, físicamente de comida, pero para que ellos sean llenos espiritualmente de quién es Dios. Y nosotros pusimos ahí como primer punto la semana pasada el contenido de la petición del apóstol Pablo, donde nosotros vimos ahí que Pablo pide por llenura, número uno, del conocimiento de la voluntad de Dios, de quién es Dios, de conocer más y más, no solamente quién es Dios, pero aún más lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios que Dios nos ha dado en su palabra. Número dos, dijimos también que ese conocimiento nos va a llevar a nosotros a aplicar sabiduría. Y dijimos que la sabiduría es más bien el nosotros poder adquirir una verdad bíblica de la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra para conocer a Dios, para conocer su carácter y así poder agradar a Dios, pero también nosotros debemos leer la palabra para nosotros encontrar una verdad bíblica, una verdad absoluta que transforme y nos hable a nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y número 3, dijimos que ese conocimiento debe llevar a nosotros a vivir con sabiduría, que nos va a llevar a nosotros, como dice ahí el versículo 9, con toda inteligencia e inteligencia espiritual. En otras palabras, yo conozco a Dios, leo su palabra, entiendo lo que Él quiere que yo haga. Y número 3, entonces, yo ahora la pongo ¿en qué? En práctica. Yo la aplico a mi vida y vivo de esa manera. Conozco a Dios, veo una verdad bíblica y la pongo en práctica en mi diario vivir. De esa manera es que cada creyente debe vivir. De esa manera es que nosotros debemos estudiar y conocer a Dios. De esa manera es que Dios nos va a ir cambiando nuestros corazones y nuestras vidas. Pero Pablo dice ahora entonces, no solamente el contenido de su petición, pero mire ahora los 5 resultados que el apóstol Pablo nos va a dar en los versículos del 10 al 12. Él dice, ¿por qué razón? ¿Por qué yo oro y pido de esa manera? Bueno, Pablo nos va a decir entonces ahora en el versículo 10, mire cómo comienza y dice, ¿para qué? Eso es una frase que significa, yo te acabo de decir algo a ti, ¿verdad? Por una razón. Como cuando alguien nos dice algo y nos dice, mira, yo te voy a explicar algo a ti para que tú te quedes ahí y no hagas nada con eso. No, yo te voy a explicar algo a ti para que entonces, después que tú entiendas y escuches, entonces tú tomando ese conocimiento te va a beneficiar para algo. Versículo 10 dice, ¿para qué el conocimiento? ¿Para qué la sabiduría? ¿Para qué nos va a ayudar a nosotros el aplicar las verdades bíblicas? Número 1, resultado, beneficio número 1. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, ¿cómo dice ahí? Agradándole, ¿en qué? En todo. Dijo un comentarista, un genuino conocimiento de Cristo, escuche, se revela a sí mismo en un carácter transformado. Un verdadero conocimiento de Cristo se va a ver, se va a transferir en un verdadero carácter que ha sido transformado por Cristo. Mis hermanos, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, muchas veces a nosotros nos gusta el resultado, pero no nos gusta pasar por el proceso para llegar a ese resultado. Queremos brincar hacia el resultado. Sí, mira, yo quiero obtener $10,000, $100,000, $1,000,000. Y queremos saltar el proceso de que, wow, para nosotros poder
adquirir esa cantidad de dinero, va a adquirir de nosotros que nosotros trabajemos arduamente, duramente, para poder adquirir ese monto que nosotros queremos obtener. Ahora, ¿qué sería más fácil? ¿Pasar por el proceso o brincar el proceso? Bueno, ¿a quién no le gustaría brincar el proceso? Pero mis hermanos, en la vida cristiana, como yo escuché creciendo, no hay atajos. Usted tiene que sumergirse en las Escrituras y ver cómo Dios quiere que tú camines en tu vida. Y aquí el texto nos dice que nosotros conocemos de Dios, aprendemos de la verdad bíblica, lo ponemos en práctica para nosotros saber cómo conducirnos en nuestra vida como creyente. En otras palabras, esta palabra ahí que dice, andéis como, nos señala a nosotros de qué manera nosotros debemos caminar. Dice, como digno, como es digno del Señor, como Dios se merece, como el Dios a quien nosotros acabamos de alabar y de glorificar, es digno de que el hijo y la hija de Él viva de una manera que le agrade a Él en todo. Es muy interesante porque esa palabra ahí, Señor, para que andéis como es digno, como nosotros debemos andar. Esa palabra ahí, Señor, es la palabra kurios, que significa un amo soberano, una persona que gobierna y que es dueño de todo. Entonces, léalo de esa manera el texto. Para que andéis como es digno de tu amo, de tu Señor, de a quien que es el dueño, no solamente del universo, pero que es dueño de tu vida. Y Pablo dice aquí que debemos andar de esa manera, agradándole a Él, a nuestro amo ahora como hijos de Él, a nuestro dueño, agradándole en todo. Yo me pregunto, si el texto dice ahí que nosotros debemos andar agradándole a Dios, entonces me imagino que hay una forma también que nosotros desagradamos a Dios. Si Pablo nos dice aquí, anda de una manera que le agrade a Dios, de una manera que Dios diga, wow, ese hijo mío, esa hija mía está caminando, se está conduciendo de una manera que me agrada a mí, que me satisface a mí. Pero no se pierda, porque así como hay una manera que agrada a Dios, también hay una manera que no agrada a Dios. Y el reto en esta mañana es que nosotros, para agradar a Dios, no solamente debemos identificarnos con Cristo, pero debemos andar como Él anduvo. Por eso Filipenses 1:27 que estudiamos el año pasado dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. En otras palabras, andar de una manera consecuente con lo que Cristo nos dice en su palabra. Cuando tú dices que eres cristiano, que eres creyente, ¿qué expectativas tienen otras personas de tu vida? Si tú dices que eres empleado de una empresa, ¿qué expectativa tiene tu jefe de ti? Bueno, de que tú andes como debes andar en la empresa. Aún más, ¿cómo te comportas tú cuando estás en tu empresa? Bueno, te comportas de una manera que agrade, que satisfaga, ¿verdad?, las expectativas de tu jefe. Mis hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿no deberíamos nosotros aún más vivir de una manera, no para que otros no vean, pero para que Dios, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo, se agrada de la manera en que nosotros vivimos? Vaya conmigo a Colosenses, ahí mismo, el capítulo
3. Porque es muy interesante para nosotros comprender en el contexto en donde Pablo le está hablando a estas personas. Están allá en Colosas. Pablo está en Roma. Y estos hermanos viven en un contexto mixto de judíos y de gentiles, paganos, personas legalistas, personas que seguían las tradiciones de los fariseos, pero también un mundo pagano, un mundo mixto donde un montón de religiones, de filosofías, de pensamientos estaban ahí involucradas y entretejidas en esta cultura donde estos cristianos vivían. Y Pablo les dice a ellos, mire Colosenses 3, el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice, revestío del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos como escogidos de Dios. Mire ahora cómo dice ahí, dice, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Usted vio ahí el contraste? Y Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que estaban viviendo en una cultura bastante difícil, parecida a la cultura en que nosotros vivimos hoy. Y Pablo aquí nos llama a través del Espíritu Santo a que nosotros andemos vestidos del nuevo hombre con que Dios nos ha vestido por su gracia y su misericordia, y que nosotros ahora entonces despleguemos ese andar que nosotros debemos ejemplificar de la vida de Cristo. Y usted dice, pastor, pero eso es algo imposible para mí. Déjeme decirle algo. Cuando Dios nos dice y nos manda a hacer algo, es porque Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo. No diga que es imposible. Ahora, es imposible en tu propia fuerza. Pero sí es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Si no, Pablo no nos hubiera dicho en Colosenses 2:6 de nuevo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en ¿quién? Andad en Él. Andad en Él. Usted no se ha fijado muchas veces cuando se introduce a un pelotero, algún futbolista o basquetbolista, que cuando él firma el contrato aparece una foto, ¿verdad?, con él mostrando ¿qué? Su t-shirt, su camisa. ¿Y qué significa esa camisa? Esa camisa significa que ahora y no solamente me identifico con ese equipo, pero yo sigo ese equipo. Yo voy a andar con ese equipo, y donde sea que ese equipo vaya, ¿qué yo hago? ¿O qué hace esa persona? Pues va. Y esa persona busca agradar a su entrenador, a los entrenadores, al dueño del equipo. ¿Y qué pasa cuando esa persona no agrada al equipo o hace alguna cosa que va en contra de agradar y de satisfacer las expectativas que esa persona tiene? Bueno, lo llaman, lo multan, le hablan para que vuelva a entender y a encarrilarse en lo que ese equipo significa, cree y sigue. Mis hermanos, el reto para nosotros es diariamente
andar, caminar de una manera que glorifique a aquel quien es nuestro curios, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Que cuando nosotros desobedezcamos su palabra, que cuando nosotros no lo agrademos a Él, que vayamos en humildad y nos humillemos y le pidamos perdón y que volvamos de nuevo a esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, que trae gloria y honra a Dios. De esa manera vives tú hoy. ¿Qué cosas en tu vida hay hoy que tú dices, wow, eso no agrada a Dios? Eso no le trae a Dios, por decirlo así, satisfacción, alegría, contentamiento. Que yo debo eliminar, pedir perdón, humillarme delante de Dios y decir, Dios, ayúdame a agradarte a ti en todo lo que yo hago. Pero hay un beneficio y un resultado número 2. No solamente el nosotros vivir agradándole a Él a la medida que nosotros le conocemos a Él. Pero mire el número 2 en el versículo 10. Dice, llevando fruto ¿en qué? Dice, en toda buena obra. Es muy interesante ahí porque esa palabra fruto, aunque nosotros la leemos en el singular, ¿verdad? No dice frutos. El texto dice fruto. Es muy interesante porque cuando estudia esa palabra en el original, Pablo la escribió pensando en una palabra en plural. O sea, que la leemos en singular, pero la idea de Pablo es que él no está viendo un solo fruto. ¿Usted me está siguiendo? Sino que Pablo está viendo un fruto que tiene diferentes manifestaciones. Por ejemplo, Gálatas 5, donde nosotros leemos de esa lucha que tiene el creyente, ¿verdad? Con la carne y ¿con qué? Con el espíritu. Donde el reto es nosotros mortificar, nosotros matar la carne con sus deseos y sus pasiones. Y el reto para nosotros es entonces lo que dice el versículo 22 de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu. Deténgase ahí. ¿Cuántos? Un fruto. La misma idea de Colosenses 1. Pero no se detenga ahí. Dice, más el fruto del Espíritu es, no son, es, escuche, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Un fruto que se manifiesta y se desprende en diferentes manifestaciones. Y el punto es que Dios ahora, a la medida que nosotros conocemos más, a la medida que Dios nos transforme a través de su palabra, nosotros vamos a caminar de una manera, a andar de una manera que le agrade a Dios, al nosotros manifestar el fruto de su Espíritu en todas esas manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra cuáles cosas nadie puede decir nada. Si usted ve a alguien y tiene una necesidad y usted dice, wow, yo quiero agradar a Dios en esa situación, yo voy a ayudar a esa persona, voy a mostrar el fruto del Espíritu. ¿Cómo? Con amor, con paciencia, con benignidad, con bondad. ¿Quién le va a decir a usted, hey, no, mira, eso está mal, no lo haga? Eso sería algo ilógico. Lo lógico es, para el creyente, si yo ando con Dios, si yo camino de esa manera, el fruto del Espíritu Santo en mi vida se va a manifestar en diferentes maneras. Versículo 24 dice de Gálatas 5, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para entonces servir y agradar a Dios. El texto aún más dice, llevando fruto, dice, ¿en qué? Dice, en toda. Dice, en toda buena obra. Mire, una manifestación de que usted es hijo de Dios
Una manifestación de que tú eres creyente, de que conoces a Cristo personalmente, es ahora el resultado de buenas obras en tu vida. Buenas obras no salvan a nadie. El hacer obras no salva a una persona. Solamente Cristo, y poniendo la fe en Él, es la única manera y la única vez de que una persona es salva y puede recibir las bendiciones espirituales de Dios. Pero el resultado de mi salvación ahora es yo hacer obras de agrado a Dios para bendición y ayuda y beneficio, no solamente del pueblo de Dios, pero para otras personas también. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Quiero llevarlo ahí. Quiero que usted vea algunos versículos ahí en Juan capítulo 15, porque para que una persona pueda dar fruto del que nosotros hablamos en Gálatas 5, para que una persona pueda producir obras que agraden a Dios, mire la clave en Juan 15, que está conectado también al contenido de la oración de Pablo en Colosenses 1:9, que conozcan el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conéctelo con Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva ¿qué? Fruto, subraye cuántas veces fruto se menciona. Dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted no está llevando fruto, lo va a quitar. Aquellos que llevan fruto, dice que Cristo, Dios, lo va a limpiar a esa persona. ¿Para qué? ¿Para que lleve menos fruto? No. Wow, para que lleve aún más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en ¿quién? En la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. Mis hermanos, la clave para llevar fruto, para llevar mucho fruto, es estar conectado a la vid que es Cristo Jesús. Y para nosotros hoy en día, Cristo no está en medio nuestro, pero sí Cristo nos ha dejado su palabra, las palabras de Cristo. Y nosotros debemos estar conectados a esas palabras que nos van a ayudar a nosotros a entender, a comprender cómo yo debo caminar, qué cosas agradan y qué cosas desagradan a Dios. Para entonces Dios, haciendo el proceso de transformación en mi corazón y mi vida, me ayuda entonces a llevar fruto de amor, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. ¿Para qué? Para que eso me ayude a mí a agradarlo a Él en las obras que yo hago por Él. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, dice, y de buenos frutos. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1. Mire el Salmo 1. Una vez más, mantenga la conexión de conocer a Dios, toda su sabiduría, toda su inteligencia, todo lo que Él quiere que nosotros apliquemos en nuestras vidas, el andar del creyente, el llevar frutos en toda buena obra que le agrade a Él. Mire ahora entonces como nos dice el salmista en el Salmo 1. Dice el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado, en otras palabras, feliz, dichoso, alegre es la persona que el salmista nos va a describir. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ahora nos va a dar un contraste, ¿verdad? Feliz es el varón que no y no. ¿Lo vieron? Sino, contraste, dice que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Bueno, ¿cuál es la ley de Jehová para nosotros hoy en día? Su palabra. Entonces, léalo de esa manera. Sino que en la palabra de Dios, en la Biblia, dice, está su delicia, su deleite. Dice, y en su ley, hablando de la palabra de Dios, dice, medita. En otras palabras, no solamente la lee, pero busca una verdad bíblica para aplicarla y se medita de día y de noche. Resultado, ¿para qué? Versículo 3, dice, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su ¿qué? Su fruto. En su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prosperará. Si yo le pregunto a usted, ¿usted desea prosperar en su vida? Creo que todos van a levantar la mano. Pero escúcheme bien. La clave del Salmo 1 no es el fruto que da el árbol. La clave del Salmo 1 es dónde ese árbol está plantado. En otras palabras, la raíz. La raíz en donde ese árbol está plantado, el texto nos lo dice, junto a corrientes ¿de qué? De agua. ¿Usted ha visto un árbol bien frondoso y grande? Busque lo que está cerca ¿de qué? De aguas, de ríos, de corrientes de agua. El texto nos dice, wow, mire ese árbol que por sí solo dio fruto. No hay un proceso. Y el salmista nos reta a nosotros, mis hermanos, que si nosotros vamos a dar el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros aún más abundemos en más frutos que le agraden a Dios, que impacten a otros en nuestro alrededor. Dice, la clave es que nuestra raíz espiritual debe estar no solamente cerca de la palabra de Dios, debe estar sumergida en la palabra de Dios. Y que las aguas, que las corrientes, que el río de la palabra de Dios sea que llene nuestra raíz, que estemos bien fuertes y que nosotros crecer, mira, automáticamente el fruto del Espíritu va a salir de su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, el perdón, el entendimiento, la bondad en su vida. Pero eso no va a pasar solo. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Y el resultado va a ser el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado. ¡Wow! ¡Feliz! Usted no ha visto cuando usted planta una semilla y usted espera que salga algo. Y usted la abona, le echa agua, le pone una tierra buena, esperando que pase algo. Y usted viene meses atrás y ve ese árbol que está creciendo. Meses más adelante, fruto. ¿Y cómo usted se pone alegre? Usted se... ¡Wow! ¡Qué bello ese fruto! ¡Qué grande está ese árbol! Y le trae gozo y alegría. Es exactamente lo que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. Y aún más. Es eso lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona que no conoce a Cristo. Cuando Cristo en su gracia, en su misericordia, le concede la gracia y esa persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y ahora desea vivir una vida para Cristo, donde ahora la esperanza de esa persona no es en los bienes materiales, sino la esperanza que nosotros tenemos en los cielos, guardadas por nuestro Salvador. Pero aún más, hay un beneficio tercero.
Regrese de nuevo a Colosenses 1. No solamente nos va a ayudar a andar y agradar a nuestro amo, a nuestro Señor. No solamente nos va a ayudar a nosotros ser personas fructíferas en nuestra vida espiritual. Pero mira el versículo 10 como dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ya vimos esto, pero prácticamente esa palabra ahí, creciendo, significa crecer extraordinariamente. Donde Pablo aquí nos reta a nosotros tener un entendimiento completo, cabal, de quién es Dios. Y ya hemos hablado de eso, y el punto aquí de Pablo es que el nosotros conocer a Dios nos va a ayudar a crecer de una manera extraordinaria. Usted no se ha reunido, aquellos que trabajan o han trabajado en compañías grandes, al final del año usted se reúne con sus jefes o su grupo, sus empleados, y usted no solamente habla del año que pasó o que va a pasar, sino que usted habla ¿de qué? Del año que viene. Y usted habla de metas. Y usted dice, mira, si nosotros hicimos esta cantidad, usted no dice, bueno, estamos bien, podemos hacer menos. No. ¿Cuál es el punto de esa reunión? Si hicimos esta cantidad, para el año que viene queremos hacer ¿qué? Bueno, mucho más. Crecer extra. Ese es el punto aquí. Nosotros hablamos la semana pasada que si usted comenzó en este punto en enero 1, febrero 1 usted debió estar aquí en este punto, marzo 1, abril 1, mayo 1, usted debe crecer aún más. Que cuando usted vea para atrás, dice, wow, mira, yo era de esa manera, pero Dios ha venido transformándome a mí. Y mire ahora lo que yo puedo hacer por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es crecer en el conocimiento de Dios. Pero hay un cuarto. En el versículo 11 lo que dice. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Usted se ha sentido sin fuerza físicamente en algún momento? Yo creo que todos podemos decir que sí. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos de alguien fuera de nosotros, se llama, ¿verdad?, medicina o descanso o dormir, que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a nosotros adquirir y recibir alguna fortaleza. Y Pablo está diciendo aquí que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, en nosotros aplicar la verdad de Dios, Dios mismo nos va a fortalecer. No somos nosotros, sino es una fuerza que viene de fuera de nosotros, que nos habilita a nosotros. Esa palabra ahí, poder, es la palabra dunamis en el griego. En inglés, en español, la palabra dinamita. Poder, la fuerza para realizar algo que nosotros no podemos hacerlos en nosotros mismos. Y dice, conforme a la potencia de ¿quién? De su gloria. O sea, está hablando aquí, nosotros vamos a ser fortalecidos, vamos a recibir esa habilidad de nosotros ser fortalecidos, tener la habilidad para nosotros andar como Cristo quiere que nosotros andemos. No viene de nosotros, sino es de acuerdo al poder de la gloria de Dios. Por eso Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, dice, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dice, para que nosotros seamos fortalecidos de esa manera, Dios, el poder, la inmensidad de la gloria de Dios, que es incomprensible, incontenible, algo majestuoso, dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo nosotros podemos conectar el ser fortalecido con toda su gloria? ¿Y por qué Pablo dice con toda paciencia y longanimidad? Piense de nuevo en el contexto donde vivían estas personas. En una cultura
mixta, en una cultura llena de un montón de filosofías que venían de Asia Menor, que venían de Éfeso, que venían de Colosas, que venían de Roma. O sea, una cantidad de filosofías, de costumbres mixtas, una cultura romana, una cultura unida, no solamente la cultura romana dura, difícil, áspera, una cultura judía también, legalista. Y Pablo dice aquí, con toda paciencia y longanimidad. Usted sabe que esa palabra paciencia significa resistir, perseverar en las pruebas. Cuando usted se lee esa palabra, póngalo de esa manera. Paciencia significa resistir en la prueba. No dice Santiago 1, los versículos de 2 al 5, que las pruebas van a producir en nosotros ¿qué? Paciencia. Pero aún más, esa palabra longanimidad, ¿usted sabe lo que significa? Puede ser que signifique para usted en su mente lo mismo, pero esa palabra longanimidad se refiere a nosotros tener calma y paciencia por un largo tiempo, pero se refiere a lidiar con personas difíciles. O sea, mire el contexto aquí. Para que ustedes sean fortalecidos con todo el poder de la gloria de Dios. Para los colosenses, en esa cultura, con esa cantidad de personas viviendo en ese mundo, Pablo ora y dice, Señor, fortalécelos a ellos para que ellos tengan paciencia en medio de situaciones difíciles, de pruebas, de tentaciones, de dificultades. Y aún más, Señor, cuando ellos se enfrenten a personas difíciles, dale aún más paciencia, longanimidad, una paciencia aún más larga para poder soportar a esas personas. Y usted dice, pastor, por eso sí es difícil. Usted no conoce a mis hijos. Usted no conoce a la persona con quien yo trabajo. Ajá. ¿Y qué hizo Dios con Adán y Eva? Léase más luego Génesis 1, 2 y 3. Que los creó y le dio el jardín más perfecto, si podemos nosotros decirlo así, de este planeta. Y cuando ellos pecaron contra Dios, dice la Biblia que Dios lo consumió. Hubiera sido fácil para Dios consumirlo, matarlo y crear a otros dos mejores que esos dos que había creado. ¿Dios podía hacer eso? Sí, Él es Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mire, a pesar de que el hombre se escondió, Dios le habló, y no solamente que le habló, sino que los vistió. ¿Usted ha leído del pueblo de Israel? La paciencia y la longanimidad de Dios. Pero Dios había prometido que ese era su pueblo. Y Él fue fiel a su promesa. ¿Ha leído usted de los fariseos y los escribas en el Nuevo Testamento? Mire, Dios pudo haber exterminado a esas personas y que su ministerio sea el ministerio más fácil del mundo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Continuaba dándole el Evangelio. Y sus discípulos. ¿Usted ha escuchado de Pedro? Señor, yo nunca te voy a negar. Tenlo por seguro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así sucedió. Dice que Pedro lloró amargamente cuando escuchó ese sonido tercero del gallo. Y dijo, hasta aquí llegué yo, y se fue a pescar. Y Cristo lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Cristo pudo haberle dicho, Pedro, me negaste, te lo dije.
se acabó. ¿Usted se imagina que nosotros actuáramos de esa manera con nuestros hijos? Me cansé. Shh, cruz y raya. Te va de la casa. ¡Oh! ¡Wow! Y Cristo llama a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué de tu vida? Cuando usted piensa el ser fortalecido para practicar la paciencia y la longanimidad de Dios, ¿qué de tu vida? ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántos chances Dios te ha dado? ¿Y nos has despreciado Dios? ¿Nos ha consumido Dios por la misericordia de Dios? ¿Qué dice de Lamentaciones? No hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¿Usted sabe por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y termina el versículo y dice, grande es su fidelidad. ¿Usted sabe qué perspectiva me da este versículo a mí? Este versículo me da la perspectiva a mí de un Dios que es más grande de lo que yo puedo imaginarme. Y me pone a mí en mi lugar de yo arrodillarme y decir, Dios, gracias por tu compasión, por tu misericordia, porque por mis pecados yo no merezco el yo estar donde estoy. Pero es tu gracia y tu misericordia. ¿Tú sabes qué perspectiva me da eso a mí? De yo tener paciencia con mi esposa, con mis hijos, porque yo he visto cómo Dios me ha tratado a mí. Y cómo yo ahora puedo poner estas verdades en prácticas por la gracia y por la misericordia de Dios. 5 beneficios. Vamos a terminar el último la semana que viene. Pero quiero retar tu mente y tu corazón como Dios nos ha retado a nosotros. ¿De qué manera estás viviendo? ¿Te agrada a Dios? ¿Estás llevando fruto? ¿Estás creciendo extraordinariamente en el conocimiento de Dios? Y si tú necesitas fortaleza para esa paciencia y esa longanimidad que Dios nos demanda a nosotros, que debemos vivir y reflejar en nuestras vidas, que tú acudas a la fortaleza de Dios a través de su palabra para que Dios te ayude a vivir de esa manera. Y la semana que viene el último resultado es que vamos a vivir con un gozo tan grande. Pues la verdad es que nosotros vamos a ver de cómo Dios nos ha tomado a nosotros y nos ha tomado de nuestra condenación y nos ha trasladado y nos ha dado, eso es algo maravilloso, nos ha dado a nosotros una herencia, una porción de Él a nosotros por su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Que Dios nos ayude en esta mañana, mis hermanos. Nosotros salir de aquí animados a vivir de esta manera. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra sea que haga el trabajo en nuestras vidas. Señor, es imposible para nosotros no solamente orar como Pablo oró, de pedir lo que Pablo pidió, pero es imposible aún, Señor, nosotros reflejar esas bendiciones y esos resultados en nuestras vidas si no es por tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Señor, y te pedimos que tú nos dé tu gracia suficiente para clamar a ti y pedirte, Señor, que nos ayude a no solamente escuchar tus verdades, pero, Señor, que nosotros hagamos una resolución contigo, Señor,
para andar como tú anduviste en esta tierra. Que el fruto del Espíritu, Señor, sea desplegado de nuestras vidas en esta semana. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos solo a ti, Señor, porque solo tú mereces todo el poder, toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia y toda nuestra alabanza. Y que, Señor, como comenzamos el servicio en esta mañana, mi alma te anhela ardientemente, Señor. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.